Bienvenidos esta noche al especial de Noticias RTV5 Ecos del Averno. Con motivo de la celebración de la liberación de la humanidad, hoy, día 15 de enero del 2065, vamos a repasar los hechos que llevaron a esta situación drástica en la que un pequeño grupo de personas, una élite globalista minoritaria que componía menos del 10% de la población, consiguió someter y esclavizar al más del 90% restante sin ningún tipo de oposición. Hoy se cumplen 45 años de la declaración de la pandemia COVID-19 en el año 2020, donde se empezaron a tomar y a normalizar estas primeras medidas de control, como fue en su día los confinamientos, como pasó al usar las vacunas COVID para discriminar a quienes en libertad de su ejercicio de pensamiento decidieron no inyectarse este fármaco experimental que no había sido testado suficientemente, dejándoles sin poder viajar, amenazándoles con perder el empleo, no dejándoles salir a veces ni de casa, no dejándoles viajar a otros países, no dejándoles ir a bares, a reuniones con familiares. Aquí empezó todo a destaparse poco a poco y a empezar a convertir en distopía, la distopía que se vio después, la realidad que teníamos en ese tiempo. También se cumplen 40 años de la desaparición del dinero físico con la excusa del calentamiento global. Como sabemos todos, en el año 2025 se eliminó el dinero físico. Como excusa para ello, se dijo que era para luchar contra los crímenes, en este caso financieros, contra la corrupción, contra las mafias, los traficantes, pero la realidad es que luego se impusieron controles absolutos sobre la población y se puso lo que es la caducidad al dinero que toda la gente tenía e iba adquiriendo para, en este caso, evitar su ahorro, y se destruyó también la posesión privada, que es una base, un pilar fundamental de la libertad. Entre otras medidas, vamos a ir analizando todos los motivos y causas que nos llevaron como humanidad a perder nuestra libertad y a ser sometidos casi sin enterarnos. No se retiren, no se dejen de sintonizar nuestro canal de noticias TV5 Ecos del Averno, porque este repaso va a ser muy interesante y, como siempre decimos, hay que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Muy buenas noches y comenzamos Ecos del Averno RTV5 Noticias. Susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán.
este comienzo, un poco inusual a lo que realmente hacemos, siempre empezamos, ¿verdad?, nuestros podcasts con la música del podcast en sí, de nuestro programa Ecos del Averno, pero quería hacer una dramatización, una pequeña escena, pues de lo que podría ser la apertura de un noticiero dentro de muchos años, cuando por fin la humanidad se libere y se quite el yugo del opresor. Podríamos hablar de la rana hervida. La rana hervida es una fábula que nos cuenta cómo una rana, si se acerca a una olla de agua hirviendo y salta en ella, evidentemente al notar ese calor saldrá inmediatamente saltando de ella para salvar su vida. Sin embargo, esa misma rana, si se mete en una olla donde el agua todavía no esté caliente, estará bien, será su piscina, su espacio particular, pero, sin embargo, si esa olla empieza a hervir poco a poco, la rana se irá adaptando, no notará que el agua está hirviendo, por lo que no analizará ni verá un peligro en ella, y conforme vaya subiendo la temperatura, esa rana seguirá adaptándose y cuando se quiera dar cuenta de que el agua está demasiado caliente, ya será demasiado tarde, no podrá saltar y morirá cocida en la olla. ¿Qué nos quiere decir la fábula? Que a veces pequeños cambios que se van introduciendo poco a poco y que nos afectan a todos sobre nuestras vidas, sobre nuestras libertades, se hacen con mucha idea y se van haciendo muy poco a poco para que seamos nosotros esa rana que entra en la olla que en principio es plácida, no está hirviendo, está a una buena temperatura y se va calentando y calentando y calentando y nosotros nos vamos adaptando y adaptando y adaptando y cuando nos queramos dar cuenta de que está hirviendo ya va a ser tarde y vamos a acabar cocidos como esa misma rana. Comenzamos Ecos del Averno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Averno. Como ya sabéis, este es el rincón donde lo desconocido y lo inquietante se dan la mano. Hoy os quiero invitar a mirar a vuestro alrededor. ¿Lo que veis es realmente libertad? ¿O quizá solo una ilusión cuidadosamente construida? En los próximos minutos vamos a explorar la posibilidad de que nuestra realidad no sea más que una distopía disfrazada de modernidad. Plantearemos algunas preguntas que quizá nunca se han atrevido a responder. ¿Estamos controlados realmente? ¿Es la tecnología una herramienta de liberación o es un mecanismo de vigilancia y esclavitud? Y lo más importante, ¿qué papel jugamos nosotros en este complejo entramado? Ajusten sus auriculares, apaguen las luces y prepárense para un viaje a las profundidades de lo desconocido. La distopía. ¿Qué es la distopía? Porque la palabra distopía evoca imágenes de sociedades totalitarias, gobiernos opresores y ciudadanos vigilados. Pero ¿qué pasa si la distopía ya está aquí y simplemente estamos aprendiendo a aceptarla? Recordemos que en 1949 George Orwell imaginó ya un mundo de vigilancia constante en su magnífica obra 1984. Hoy, en pleno siglo XXI, llevamos en nuestros bolsillos dispositivos que registran cada paso, cada palabra, cada pensamiento y cada acto que realizamos. ¿Coincidencia o cumplimiento de la profecía?
Lo que es claro es que desde 2020 el mundo ha cambiado radicalmente. Una pandemia global, conflictos armados en diferentes regiones, una aparente obsesión con la sostenibilidad, el control digital. Para algunos todo esto no es casualidad, sino parte de un plan global cuidadosamente diseñado. El origen del virus, por ejemplo, de la pandemia de 2020, que fue no el inicio de la distopía, porque esto viene de mucho antes, lo que pasa es que es, vamos a llamarlo la aceleración del proceso. La versión oficial dice que el SARS-CoV-2 se originó en un mercado húmedo de Wuhan, China, a partir de un salto zoonótico entre animales y humanos. Luego, pues, están las teorías conspirativas, que hay varias. Por ejemplo, que fue una fuga del laboratorio. Varios informes, como el del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2021, sugieren que el Instituto de Virología de Wuhan estaba realizando investigaciones sobre ganancia de función, manipulando virus para hacerlos más transmisibles. Hay declaraciones de expertos como el doctor Richard Everidge, que es biólogo molecular de la Universidad de Rutgers, que afirmó que las investigaciones de ganancia de función en Wuhan representaban un riesgo significativo de fuga accidental. También comentó el doctor Robert Redfield, exdirector de los CDC, en 2021, que consideraba probable que el virus proviniera de un laboratorio. También tenemos otras teorías como la creación deliberada del mismo. Algunos teóricos sugieren que el virus fue diseñado como un arma biológica para desestabilizar economías. También hay documentos como el Informe de Estrategias de Biodefensa de 2018 que advertían sobre la posibilidad de pandemias diseñadas. Como evidencias contradictorias, la OMS investigó el origen del virus, pero su informe fue criticado por la falta de acceso completo a los datos chinos. Un grupo de 18 científicos, incluido el biólogo evolutivo James Bloom, firmó una carta en 2021 pidiendo una investigación más transparente. También es muy reseñable un evento que se realizó unos meses antes de la aparición del virus, en el que se simuló una pandemia global transmitida de un animal a un humano con un virus SARS-CoV, como fue el caso, y donde se simuló un escenario muy parecido al que realmente ocurrió. ¿Es casualidad o es premeditación? Además, ¿qué consecuencias se produjeron a partir de esta pandemia del COVID-19? Pues, por ejemplo, el confinamiento y la llamada nueva normalidad. Un impacto social tremendo. Los confinamientos masivos marcaron el inicio de un cambio sin precedentes en la vida cotidiana, así como una limitación de libertades individuales como nunca se había visto hasta entonces. El doctor Michael Levitt, Premio Nobel de Química, cuestionó la efectividad de los confinamientos prolongados, argumentando que sus beneficios no justificaban los daños colaterales en la economía y sobre todo en la salud mental. El control siempre se realiza mediante el miedo. Algunos teóricos sugieren que los gobiernos utilizaron el miedo como herramienta para justificar estas medidas restrictivas. Testimonios de psicólogos como el doctor Matthias Desmet hablan de formación de masas, un fenómeno donde el miedo colectivo permite aceptar controles excesivos. La tecnología se usó como herramienta de control. Se introdujeron aplicaciones de rastreo de contactos y cámaras de reconocimiento facial en países como China y Australia. La economía sin efectivo
ha generado también temores sobre el control absoluto de las transacciones. También trajo las vacunas. ¿Son la salvación o fue un experimento global? Según la narrativa oficial, las vacunas fueron desarrolladas en un tiempo récord como una herramienta clave para frenar la pandemia. Pero bueno, hay teorías conspirativas respecto a ellas, como la de la nanotecnología y control mental, ya que algunos afirman que las vacunas contienen microchip para rastrear a las personas. De hecho, hay algunos vídeos donde usando conexiones detectores de Bluetooth, parece ser, esto ya digo que he visto vídeos, pero no se puede dar tampoco credibilidad a todo lo que se ve, que arrojan direcciones MAC, los vacunados cercanos. Como os digo, esta información no es contrastable y que cada uno se descargue una de estas aplicaciones, la pruebe y saque sus propias conclusiones. Bill Gates quedó señalado como impulsor de esta teoría, aunque él negó categóricamente estas afirmaciones, pero sí que es verdad que su fundación financió proyectos de monitoreo de salud. Por supuesto están los efectos secundarios que fueron ocultos. Hay investigaciones de médicos como el doctor Peter McCullough que señalaron posibles efectos adversos no divulgados completamente. También en Europa, el sistema de farmacovigilancia Eudra Vigilance ha registrado cientos de miles de reacciones adversas. Por supuesto, no podemos obviar el gran negocio farmacéutico alrededor de las vacunas. Las farmacéuticas, sobre todo farmacéuticas grandes como Pfizer y Moderna, obtuvieron ganancias multimillonarias. Además, se filtró que los documentos que firmaron con los países eximían toda la responsabilidad de estas y también esos documentos estaban ocultos, no estaban completos y no se mostraba ni la cuarta parte de lo que ponía en ellas. Robert Fitzgerald Kennedy Jr., activista y autor, ahora mismo también pues va a formar parte del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cuestionó los intereses económicos detrás de las vacunas. ¿Y qué creó esto en la mente de la gente? ¿Cómo nos afectó el confinamiento a nuestra forma de ver la vida, de pensar? Porque yo sí que recuerdo casos muy graves de comportamientos impropios, ¿no? Recuerdo gente haciendo de policías de balcones, gritando, insultando y delatando a quienes salían a tomar el aire. Recuerdo a policías y fuerzas de seguridad persiguiendo como auténticos delincuentes a personas que salían a correr, paseaban por una playa vacía y he visto hasta un helicóptero acercarse a una playa en la que había una persona caminando sola. Hay cosas muy cuestionables. ¿Las mascarillas servían para algo? Las mascarillas, da igual la que te pusieras, el caso era llevar una mascarilla. Por ejemplo, las más baratas, esas que eran quirúrgicas, pues evidentemente se demostró, lo dijeron varios grupos de médicos y científicos, que el diámetro, la dimensión del virus era muy inferior a lo que la mascarilla podría dejar de absorber. O sea que la mascarilla, por ejemplo, en general todas, pero vamos a centrarnos en la quirúrgica, no servía para nada en cuanto a ese virus, a ese COVID-19, ya que traspasaba sin ningún problema la mascarilla y al final pues no iba a ser algo determinante para detener su propagación. Sí que sabemos ahora que ciertos políticos de turno de varios países, por ejemplo España, sacaron muy buen rédito de las mascarillas con empresas fantasmas, comisiones desorbitadas y hicieron un negocio tremendo con ellas. Quizá fue por eso
que fueran obligatorias durante tanto tiempo en exteriores. También conocemos otras muchas cosas a día de hoy, pues relativas a las incongruencias que había. Recuerdo, por ejemplo, que tenías que llevar obligatoriamente la mascarilla en la calle, pero en el momento que ibas a un bar, a una terraza, a tomarte algo o en un interior de un bar y te sentabas, evidentemente, por fisiología, tenías que quitarte la mascarilla y era como si sentado pues el virus desapareciera, no existiera. No podías salir nada más que a lo básico, a comprar, te controlaban las salidas, pero sí podrías ir a trabajar y usar un transporte público. Supongo que en los transportes públicos, metros repletos de gente, autobuses, el virus era menos letal que en plena calle paseando. Hay muchas cosas que no tienen respuesta, muchas incongruencias. ¿Os acordáis que el gobierno hablaba de un comité de expertos que luego se demostró que nunca había existido? ¿Quién tomaba las decisiones para las restricciones, obligatoriedades y demás coacciones de nuestra libertad que se tomaron en esa pandemia? Es un mundo de incógnitas, de intereses, de conspiraciones. No vamos a saber nunca, o a lo mejor sí, qué objetivo real y qué hay detrás del COVID. Yo no niego que pudiera haber existido ese virus, aunque no fuera tan letal como nos contaron. En un virus letal, tan letal, que tan peligroso era, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, ¿habéis visto a la gente desplomarse y morir por la calle? ¿Habéis visto cadáveres por la calle cuando ibais paseando en plena pandemia? ¿Habéis visto muchos casos de gente que muriera en su casa? La mayoría de las muertes se produjeron, desgraciadamente, en residencias de mayores, al ser estos totalmente abandonados a su suerte, dentro de sus habitaciones encerrados sin poder ver a sus seres queridos y sin recibir en muchas ocasiones ni traslado a centros hospitalarios, que esto tampoco hubiera cambiado nada porque ahora veremos el siguiente paso, o sus medicaciones o simplemente un poco de afecto y humanidad. Y también en hospitales donde algunos doctores tan pues pro pandemia, como por ejemplo el doctor César Carballo, colaborador algunas veces de Cuarto Milenio, pues reconocieron que se aplicaron protocolos médicos incorrectos, que lo que hicieron fue, en este caso, no solucionar y salvar vidas de los afectados del virus, sino todo lo contrario, destrozarles los pulmones. Nos
políticos ocultan sus verdaderos dueños. Nuestro aliento comprado por monedas sucias. Una vida marcada por sus astutas argucias. Argucias. Silencio roto por órdenes sin voz. Susurros mecánicos que nos dan un adiós. Las luces apagan nuestras certezas. El futuro oscuro sin promesas. Ecos del Averno en cada paso. Libertad perdida en un abrazo. Ecos del Averno nos siguen fieles en esta distopía de barro y piel. También, pues se han acelerado lo que son las guerras en el mundo, ¿no? Desde este 2020. Tenemos dos ejemplos muy actuales, la guerra de Ucrania y la de Oriente Medio. ¿Es la guerra de Ucrania un conflicto regional o tablero global? Porque según la narrativa oficial, Rusia invadió Ucrania en 2022 para evitar la expansión de la OTAN y garantizar su seguridad. Pero bueno, como todo tiene también sus teorías conspirativas, como que hay unos intereses energéticos claros, ¿no? Ya que Ucrania es clave para el tránsito del gas hacia Europa, como hemos estado viendo, porque nos ha afectado a todos en nuestros bolsillos y en los precios del gas que al no venir directamente por este conflicto, bueno, pues se han encarecido y han afectado a nuestra economía. También se habla de control financiero, ya que algunos sugieren que el conflicto beneficia a los mercados de armas y energía en Occidente. George Friedman, experto en geopolítica, ha argumentado que Estados Unidos busca mantener a Rusia débil mediante conflictos indirectos. Luego tenemos la de Oriente Medio, el eterno conflicto, ¿verdad? Estas guerras en Oriente Medio están ligadas a diferencias religiosas y recursos naturales, según la narrativa oficial. La teoría conspirativa, pues está, por ejemplo, la teoría de divide y vencerás, en la que potencias como Estados Unidos e Israel utilizan los conflictos para mantener algunas regiones inestables. Y también una muy interesante que es el control del agua. La creciente escasez de agua ha convertido este recurso en un nuevo punto de tensión. Pero a nosotros directamente, como hemos referido anteriormente, sí que nos han afectado porque ha sido la excusa perfecta para una inflación y un aumento de precios que ha sido, pues yo creo que de los últimos 50 años, el más claro. Quizá tras la entrada en el euro, donde los precios, cuando entramos en el euro, pues todos conocemos que lo que eran 100 pesetas se convirtió casi al uso en un euro, ¿no? Por lo que estamos hablando de un 66% de añadido, ya que 100 pesetas eran 100 pesetas y un euro pues son 166. Al hacer esta equivalencia, entre comillas, de precios, todos los alimentos, servicios, todo subió, pero los sueldos en un principio se mantuvieron igual. Entonces, claro, notamos la inflación y a partir de ahí, pues, sobre todo del 2020, con estas guerras, sobre todo la de Ucrania, es la que más nos ha afectado en cuanto a que los precios se han disparado en general. Bueno, el aceite de oliva, recordemos, además siendo España uno de los mayores productores a nivel mundial de aceite de oliva, si no el primero, ¿no? Que pasó de costar una botella 4 euros a ponerse por encima de 10. Y bueno, ahora sigue estando al doble, ahora parece que está barato,
porque está a 8 euros y pico, pero recordemos que hace no más de 3 años y medio costaba la mitad o menos. Vamos a dos puntos también que están interrelacionados entre sí, que yo creo que son muy importantes en cuanto a estrategias de control global de la población, en cuanto a limitación de las libertades de las personas. Una de ellas es la Agenda 2030 y la otra el llamado cambio climático, antiguamente calentamiento global. Lo que pasa es que lo de calentamiento global había veces ya que no cuadraba mucho y se le cambió este nombre al cambio climático. La Agenda 2030, que muchos venden como un plan de desarrollo, puede ser también una herramienta de control. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, esta Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarcan temas como la erradicación de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género y acción climática, entre otros. Según sus promotores, es una hoja de ruta para construir un mundo más justo y sostenible. Entre sus principales metas, pues destacaríamos el acabar con el hambre y la pobreza extrema, el garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación, o la de combatir este llamado cambio climático. Por eso los nexos de unión tan grandes que tienen ambos y comentábamos antes. Pero hay muchas contradicciones en la narrativa oficial, porque, aunque los adjetivos parecen altruistas, la implementación práctica ha generado muchas críticas. Organizaciones no gubernamentales y analistas independientes señalan que estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son, en muchos casos, inalcanzables dentro del marco económico actual, lo que sugiere que podría haber otros intereses en juego. Algunas de las principales críticas y teorías conspirativas sobre esta Agenda 2030 son las siguientes. Una de ellas sería un control poblacional encubierto. Algunos críticos argumentan que las políticas para reducir la pobreza y el hambre en realidad lo que buscan es limitar el crecimiento demográfico, especialmente en países en desarrollo, aunque en general. La llamada superpoblación, ¿verdad?, que dicen que tiene el mundo. En el objetivo 3, que es el de salud y bienestar, se promueve el acceso universal a métodos anticonceptivos, mientras que en Occidente esto es aceptado, como ya sabemos todos. En comunidades conservadoras o religiosas se interpreta como un intento de controlar la natalidad en regiones específicas. Como testimonios relevantes, pues el ya archiconocido Henry Kissinger, el secretario de Estado de Estados Unidos, escribió en un memorando de 1974 lo siguiente: el crecimiento demográfico en países subdesarrollados pone en peligro los intereses económicos de Occidente. Reducir la natalidad debería ser una prioridad. Luego también está el testimonio de la doctora Vandana Shiva, activista y autora india, que ha señalado que muchas políticas de desarrollo sostenible buscan imponer un control neocolonial sobre los recursos y las poblaciones del sur global. También otra de las teorías conspirativas señala restricciones en el consumo. Por ejemplo, el objetivo 12 de esta agenda, que es la producción y el consumo responsables, se interpretaría como un esfuerzo por limitar el acceso de las masas a ciertos bienes. Por ejemplo, el énfasis que hay en dietas basadas en plantas y la reducción o prohibición del consumo de carne ha sido criticado como una imposición cultural. De hecho, bueno, ha habido gente que ha hablado, y lo podéis buscar,
de hasta hacer como una especie de vacuna sí, una vacuna para crear intolerancia a la carne en la gente para que ésta deje de consumirla. Me parece un poco abusivo. Otro paso muy peligroso, con la excusa, bueno, hay múltiples excusas aquí: el cambio climático, las mafias económicas, la corrupción, las bandas y narcotraficantes. Hablamos de la moneda digital, esta implementación de una supuesta moneda digital global que conllevaría la eliminación del dinero físico. El paso hacia una economía completamente digital se presenta como parte de la modernización económica, la lucha contra el fraude. Sin embargo, pues está claro que esta transición plantea preocupaciones significativas. Tendría un alto impacto en la privacidad financiera. Con una moneda digital centralizada, un CBDC, cada transacción quedaría registrada, permitiendo un control absoluto sobre el gasto de los ciudadanos. Vamos, que sabrían cuándo compras, dónde viajas, dónde te alojas, en qué viajas, qué te gusta comer, qué te gusta vestir, dónde sueles comprar, dónde compras ropa, qué coche te has comprado, bueno, todo. En qué hotel te has hospedado, cuándo, qué compras has hecho, qué tipo de restaurante has visitado. Todo estaría controlado. Agustín Carstens, del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, dijo en 2020 lo siguiente: con las monedas digitales no solo sabremos quién gasta qué, sino que podremos decidir cómo puede usarse ese dinero. Suena intrigante, ¿verdad? También hay un riesgo de exclusión financiera en regiones donde el acceso a Internet y la tecnología es limitado, pues millones de personas podrían quedar excluidas del sistema económico. Ejemplo práctico tenemos en Nigeria, donde el gobierno lanzó su CBDC en Naira en 2021. Sin embargo, la resistencia de la población a abandonar el efectivo generó tensiones sociales y propuestas. La acción climática. Como hemos comentado, el cambio climático como argumento central. El objetivo 13 de esta Agenda 2030, Agenda Globalista, como la llamo yo, busca reducir emisiones y promover energías limpias. Sin embargo, algunos ven en esto una excusa para implementar políticas restrictivas, como por ejemplo restricciones a la movilidad. En Europa, las llamadas ciudades de 15 minutos están siendo impulsadas como una solución sostenible. Estas ciudades buscan que los ciudadanos puedan acceder a todos los servicios esenciales caminando o en bicicleta en ese radio de los 15 minutos. Pero, sin embargo, hay críticos que argumentan que esto podría ser el preludio para limitar la movilidad mediante impuestos al transporte privado o restricciones al uso de vehículos de combustión. Como testimonios, Mark Morano, autor de The Great Reset, afirma lo siguiente: el cambio climático se ha convertido en una herramienta para justificar controles draconianos sobre la energía y la economía. También se habla de la centralización del poder global, ¿verdad? El Foro Económico Mundial y el Gran Reinicio. En 2020, Klaus Schwab, es el fundador del Foro Económico Mundial, presentó la idea del Great Reset, una iniciativa para redefinir la economía global tras la pandemia. Muchos críticos sugieren que esta iniciativa en realidad busca centralizar aún más el poder económico y político en manos de unas pocas élites. Testimonios, pues el propio Klaus Schwab: no poseerás nada y serás feliz, con esta frase asociada al Great Reset, pues evidentemente ha sido interpretada como una propuesta para abolir la propiedad privada, que es la base de la libertad, generando mucha inquietud entre sectores conservadores y libertarios. También un control digital y social. Las monedas digitales, el sistema de crédito social en China y la creciente vigilancia mediante inteligencia artificial
se perciben evidentemente como herramientas para consolidar un estado de vigilancia global. Como hemos dicho, está muy ligada a esta Agenda 2030 porque, aunque la agenda no menciona explícitamente estas herramientas, críticos argumentan que son fundamentales para su implementación práctica. Hay muchas contradicciones también y realidades. Nos dan argumentos para desconfiar de esta agenda. Por ejemplo, la financiación insuficiente, ya que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, estima que implementar la Agenda 2030 requerirá entre 5 y 7 billones de dólares anuales. Billones hablamos. Sin embargo, muchos países están enfrentando a dificultades económicas, lo que hace cuestionable la viabilidad de estos objetivos. La desigualdad en la implementación, ya que mientras que países desarrollados avanzan en la transición energética, los países en desarrollo luchan por adaptarse, generando una mayor dependencia de las potencias occidentales. Como testimonios de resistencia tenemos dos muy claros. El de Edward Snowden, por todos conocido, ¿verdad? Que decía lo siguiente: las herramientas que hoy se presentan como avances para nuestra seguridad y sostenibilidad serán mañana las cadenas que limiten nuestra libertad. También tenemos el de Naomi Klein, que dijo que la Agenda 2030 no es más que una extensión del capitalismo de vigilancia, donde el control absoluto está disfrazado de sostenibilidad. Pero vamos a ahondar un poquito más en un tema que es muy preocupante, que sería el golpe maestro, ¿no?, a nuestras libertades, a la propiedad privada, a nuestra libertad en general, que es el que hemos visto, el proyecto para eliminar el dinero físico. Según la narrativa oficial, según los promotores de la digitalización financiera, eliminar el dinero físico mejoraría la eficiencia económica, reduciría el fraude fiscal y facilitaría el comercio global. Hay países, de hecho, como Suecia, que ya están avanzando hacia una economía casi completamente digital. Las teorías conspirativas respecto a esto hablan, en primer lugar y más destacado, por supuesto, de un sistema de control total. Con la implementación de una moneda digital centralizada, una CBDC, los gobiernos podrían monitorear todas las transacciones, eliminando cualquier vestigio de privacidad financiera, como hemos dicho antes, y, lo más grave y peligroso, las autoridades podrían congelar cuentas de manera inmediata o restringir el acceso a los fondos según criterios políticos. Si en España ya estamos viendo que la libertad de pensamiento está flaqueando y la libertad de expresión cada día un poquito más, imaginad si también pudieran acceder a tus cuentas y restringirlas totalmente sin que tuvieras un soporte físico. Hay más testimonios destacados, como por ejemplo el de Catherine Austin Fitts, subsecretaria de Vivienda de Estados Unidos, que ya advirtió lo siguiente: la eliminación del efectivo es la puerta de entrada a un sistema de esclavitud financiera. Con una moneda digital centralizada, cada compra, cada transacción estará bajo vigilancia. También Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales, dijo que con las monedas digitales tendremos control absoluto sobre las reglas y regulaciones del uso del dinero. Como ejemplos recientes, pues en China el yuan digital ya permite monitorear en tiempo real cómo y dónde se gastan los fondos. En Europa, el Banco Central Europeo está explorando un euro digital, aunque con garantías limitadas de privacidad. Mientras los gobiernos argumentan que esto combate la corrupción, expertos como el doctor Mark Faber, economista y autor de Gloom, Boom y Doom, señalan que los grandes flujos ilícitos provienen de actores poderosos que operan fuera del alcance de los ciudadanos comunes. Hay un impacto social
como hemos dicho antes, en países de desarrollo, donde gran parte de la población depende del efectivo, la transición digital podría marginar aún más a los sectores vulnerables. Naomi Klein, activista y autora de la doctrina del shock, sugirió que las crisis globales se utilizan como excusa para implementar sistemas que benefician en este caso a las élites, mientras controlan a las masas. Como hemos dicho, todo esto está muy ligado a la Agenda 2030, ya que el objetivo 8 de la misma promueve el acceso universal a servicios financieros. Sin embargo, críticos señalan que esto podría ser una estrategia para forzar la adopción de sistemas digitales centralizados. También la introducción de las CBDC se conecta con otros objetivos como la reducción de emisiones de carbono, limitando compras de bienes considerados no sostenibles, como podría ser la carne. Desde la resistencia hay algunos testimonios, como el de alguien que ya hemos comentado antes, Edward Snowden, activista por la privacidad, que declaró lo siguiente: las monedas digitales centralizadas son el sueño de los dictadores. Son un sistema donde cada gasto está monitoreado y cada desobediencia puede ser castigada con la pobreza. ¿Estamos viendo el fin de la libertad financiera tal como la conocemos? ¿Es esta una transición hacia una economía digital inevitable o podemos resistirla antes de que sea demasiado tarde? Entonces, ¿es la Agenda 2030 un esfuerzo sincero por salvar el planeta o estamos viendo el preludio de un control global sin precedentes? Las pruebas están ahí, pero las interpretaciones dependen de cada uno de nosotros. Vosotros decidís. Lo único que os digo es que uséis varios medios de información, porque la tele no siempre dice la verdad. Tenéis que confiar también en medios y personas que no reciban subvenciones de los gobiernos ni estén controladas, que no reciban 30, 50, 300 millones de euros en publicidad institucional y que no tengan un relato conjunto ya predeterminado. Yo me fiaría más de medios independientes que, lejos de ganar exponiendo sus teorías, incluso a veces son apartados, marginados, ridiculizados, expuestos y la sorna de sus propios compañeros por salirse de un discurso oficial. No creáis a nadie, pensad por vosotros mismos siempre ni a mí, ¿eh? Yo solo quiero exponer un relato interesante sobre una distopía o el camino hacia una futura distopía en transición, que es donde pienso que estamos ahora, pero no tengo ni la verdad absoluta ni la tiene nadie. No tenéis que creer a nadie, solo creer y pensar por vosotros mismos sin dejaros guiar por voces ajenas, sobre todo si estas están subvencionadas. Y bueno, decidid siempre vosotros mismos, contemplad lo que hay, cuestionaros cosas y ser libres de pensamiento y de palabra. Hasta aquí el episodio de hoy de Ecos del Averno. Es un tema más delicado, diferente, ¿vale? Hasta ahora hemos tocado temas de misterio, un poco de conspiración con el especial del Titanic, temas paranormales, y vamos a volver a esta conspiración en el día de hoy. Hemos vuelto a ella para narraros el capítulo llamado Distopía. Y espero que os haya gustado, que os plantee cuestiones, que os haga pensar y nos vemos como siempre la próxima semana. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por escucharnos, por seguirnos. Os animo también a seguirnos en redes sociales, en TikTok, Instagram, X, Blue Sky, YouTube y nos vemos, como digo, la próxima semana. Un abrazo y que tengáis un feliz día. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir?
Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen